«No lo beba, don Rogelio, por su vida, no lo beba». El grito fue un susurro estrangulado, pero en el silencio sepulcral de mi habitación sonó como un disparo. Mi mano se detuvo a medio camino. La taza de porcelana fina, con sus bordes dorados que tanto le gustaban a mi difunta esposa, tembló apenas 1 milímetro. El vapor subía en espirales perezosas, llevando consigo el aroma dulce, casi empalagoso, de la infusión de hierbas que mi nuera, Elena, me preparaba religiosamente cada noche desde hacía 3 meses. «¿Marta?», pregunté, sin bajar la taza. Mis ojos, cansados por la supuesta fatiga crónica que el médico de la familia había diagnosticado, buscaron a la enfermera en la penumbra. Marta estaba parada junto al marco de la puerta, con el uniforme blanco arrugado y las manos apretando el delantal con tanta fuerza que sus nudillos parecían piedras de río blanqueadas por el sol. Tenía los ojos desorbitados, llenos de ese terror primitivo que solo se ve en los animales cuando huelen al depredador antes de verlo. «Tiene algo, señor», dijo ella, acercándose rápido, con pasos que intentaban ser silenciosos sobre la alfombra persa. La vi ponerle las gotas. No eran las de su medicina. El frasco era azul, sin etiqueta. Lo sacó de su bolso, no del botiquín. Bajé la taza lentamente. El aroma me golpeó de nuevo. Debajo de la manzanilla y la miel había algo más, algo sutil, un olor que me recordaba a las almendras amargas que mi madre usaba para los postres de Navidad, pero más químico, más metálico. «¿Elena?», pregunté, aunque la respuesta ya se había instalado en mi estómago como un bloque de hielo. «Ella y el joven Carlos están abajo, discutiendo en la biblioteca. Dijeron que...». Marta tragó saliva. Sus ojos llenándose de lágrimas dijeron que esta noche tenía que ser la última, que el banco no espera más. Miré el líquido ámbar oscilando dentro de la porcelana. Durante 30 años fui arquitecto. He diseñado cimientos capaces de soportar terremotos. He calculado cargas y resistencias para rascacielos que desafían al viento. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, calculé que la estructura más frágil de mi vida sería la sangre de mi propia sangre. «Dame esa maceta», Marta ordené. Mi voz sonó ronca, como si tuviera grava en la garganta. Ella me alcanzó la cuna de Moisés, que descansaba sobre la mesita de noche. Era una planta robusta, de hojas verdes oscuras y brillantes, con esas flores blancas que parecen velas de barco. Un regalo de Carlos por mi cumpleaños hace 1 año. ¡Qué ironía! Vertí el contenido de la taza sobre la tierra negra. El líquido siseó levemente al ser absorbido. «Ahora, vete», le dije a Marta. «Si te ven aquí, sospecharán. Vete a tu cuarto y no salgas hasta que escuches gritos». «Pero, señor...». «Vete», siseé. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo con el sonido de la lluvia golpeando el ventanal. Una tormenta de verano azotaba Ciudad de México, lavando las calles, pero incapaz de limpiar la mugre que se acumulaba dentro de esta casa. Me giré hacia la planta. 5 minutos, 10 minutos. Las hojas, antes erguidas con orgullo, comenzaron a ceder. No se secaron, se rindieron, perdieron su tensión, su vida, doblándose hacia abajo como si una mano invisible las aplastara. Las flores blancas se mancharon de bordes marrones que avanzaban rápido, como una quemadura en papel. Ahí estaba la verdad, desnuda, brutal, sin adornos. No estaba enfermo. No tenía fatiga crónica ni insuficiencia cardíaca leve. Me estaban matando, me estaban apagando, gota a gota, día tras día, con la paciencia de una araña que envuelve a su presa. Me dejé caer en las almohadas. El techo alto de mi habitación, con sus molduras de yeso que yo mismo diseñé, me pareció de repente la tapa de un ataúd. Si alguien ha sentido alguna vez cómo se rompe el corazón, sabe que no es un crujido, no es un sonido dramático. Es silencioso. Es como ver cómo se desmorona un edificio en una demolición controlada. Primero caen los pisos internos. Todo es polvo y escombros por dentro, pero la fachada se mantiene intacta unos segundos más antes de colapsar. Así me sentía yo. La fachada era don Rogelio, el patriarca, el hombre de negocios. Por dentro solo había escombros. Recordé la semana pasada. Carlos había entrado en mi habitación, mi hijo. El niño al que enseñé a andar en bicicleta en el parque Chapultepec, el hombre al que pagué las deudas de juego 3 veces, el arquitecto mediocre que nunca pudo salir de mi sombra.
Papá me había dicho, sentándose al borde de la cama. Llevaba mi reloj de bolsillo, ese Longines de oro que fue de mi padre. Lo había tomado prestado de mi buró sin preguntar. Lo sostenía en su mano, abriendo y cerrando la tapa. Clic, clac, clic, clac. El abogado llamó, dijo, sin mirarme a los ojos. Sus ojos siempre huían, como cucarachas ante la luz. Dice que deberíamos actualizar el testamento. Ya sabes, por si acaso. La empresa. Las cosas están complicadas. ¿Complicadas cómo, Carlos?, le pregunté. Me sentía débil ese día, mareado. Ahora sé que fue por el té del desayuno. El mercado, papá. No lo entenderías. Las cosas han cambiado. Necesitamos liquidez. Elena dice que vender la casa de campo sería una buena opción, pero como está a tu nombre, esa casa era de tu madre, lo corté. Mamá está muerta, papá, respondió él. Hubo una frialdad en su voz que me heló. No era crueldad, era algo peor, indiferencia. Era la voz de alguien que mira un objeto y calcula su precio de reventa. Clic, clac. El reloj en su mano marcaba los segundos de mi vida que él consideraba un desperdicio. Devuélveme el reloj, Carlos, le dije. ¿Qué? El reloj. No es tuyo todavía. Me lo entregó de mala gana, con una sonrisa torcida que pretendía ser conciliadora, pero que solo mostraba impaciencia. Solo lo estaba cuidando, viejo. Solo lo cuidaba. Ahora, en la soledad de la noche, con la cuna de Moisés muriendo a mi lado, entendí que Carlos nunca quiso cuidar el reloj. Solo quería saber cuánto tiempo faltaba para poder venderlo. La puerta de la biblioteca, 2 pisos abajo, debió abrirse, porque escuché pasos en la escalera, pasos pesados, arrastrados. Carlos, y luego el taconeo agudo, preciso, militar, de Elena. El ritmo de la muerte. Miré el reloj en mi mesita de noche. 11:45 de la tarde. Si no hacía algo ahora, no amanecería. Si los confrontaba, ¿qué pasaría? Yo era un viejo de 65 años, debilitado por meses de envenenamiento, contra un hombre joven desesperado y una mujer sin escrúpulos. Un accidente sería fácil de arreglar, una caída por las escaleras, una almohada sobre la cara. No podía darles el gusto de una pelea justa. La gente suele decir que la venganza es un plato que se sirve frío. Se equivocan. La venganza no es un plato, es un plano arquitectónico. Requiere diseño, cimientos, estructura y sobre todo paciencia. Saqué de debajo de mi colchón el pequeño frasco de sedantes fuertes que guardaba desde mi cirugía de cadera hace 2 años. Nunca me gustó tomarlos porque me dejaban la mente nublada, pero esta noche necesitaba que mi cuerpo me obedeciera, o mejor dicho, que desobedeciera a la vida. Tomé 2 pastillas. No, 3. Necesitaba que mi respiración fuera tan imperceptible como la brisa en un sótano cerrado. Me acomodé en la cama. Coloqué la taza vacía en la mesa, asegurándome de que pareciera que me la había bebido toda. Apagué la lámpara. La oscuridad inundó la habitación, solo rota por los relámpagos que iluminaban brevemente los muebles antiguos, convirtiendo el armario en un gigante y el perchero en un espectro. Cerré los ojos. Escucha, Rogelio, escucha. El sonido de la lluvia era un telón de fondo constante, un ruido blanco. Sobre él, los pasos se hicieron más claros. Se detuvieron ante mi puerta. El pomo giró, despacio, con esa lentitud culpable de quien sabe que está cruzando una línea sagrada. ¿Crees que ya hizo efecto? La voz de Carlos, temblorosa. Siempre fue un cobarde. Incluso para ser malvado se necesita coraje, y él no lo tenía. Cállate, susurró Elena. Su voz era hielo seco. Le puse dosis doble. Si se lo tomó, ya debería estar listo. Entraron. Sentí su presencia antes de oírlos. El aire de la habitación cambió. Se volvió más denso, cargado con la electricidad estática de su codicia. Olí el perfume de Elena. Chanel No. 5. Yo se lo regalé la Navidad pasada. Costaba más de lo que Marta ganaba en 3 meses. Ahora ese olor me revolvía el estómago, dulce y podrido a la vez. Se acercaron a la cama. «Papá», susurró Carlos. No me moví. Me concentré en mi respiración. Inhala. 1, 2, 3. Exhala muy despacio. Hice que mi pecho apenas se elevara. Mis párpados pesaban toneladas gracias a las pastillas, lo cual facilitaba la actuación. «No te va a contestar, idiota», dijo Elena.
Sentí su peso hundir el colchón a mi lado. Una mano fría tocó mi frente. Luego bajó hacia mi cuello. Sus dedos eran finos, huesudos. Buscaban mi pulso carotídeo. Apretó con fuerza, clavando una uña perfectamente manicurada en mi piel. Tuve que usar cada gramo de mi fuerza de voluntad para no estremecerme. Mi corazón, ralentizado por los sedantes y controlado por mi propia disciplina mental, latía lento. Pum, pum, pum. Ella esperó. 1 segundo, 2 segundos. Está muy débil, dijo ella. No había tristeza, había emoción. Apenas lo siento. Es cuestión de minutos. ¿Qué hacemos?, preguntó Carlos. Oí el sonido de vidrio contra vidrio. Se estaba sirviendo agua, o quizás, algo más fuerte, de la licorera de mi habitación. El descaro. Esperamos, respondió Elena. Cuando deje de respirar, llamamos al doctor Arriaga. Él ya tiene el certificado de defunción listo. Paro cardíaco por complicaciones naturales, limpio, sin autopsia. ¿Y si se despierta? Míralo, Carlos. Elena me dio una palmadita en la mejilla. Fue un gesto suave, pero cargado de un desprecio infinito. Parece un cadáver. Ya no es tu padre, es un obstáculo. Y los obstáculos se eliminan. La rabia es un combustible curioso. Pensé que me haría explotar, que me haría levantarme y estrangularlos ahí mismo. Pero no. La rabia, cuando es pura, cristaliza. Me dio una claridad mental absoluta. Ahí, inmóvil, fingiendo ser un cascarón vacío, vi a mi hijo por lo que realmente era. No era una víctima de las circunstancias, no era un niño confundido. Era un hombre de 40 años que había decidido que mi vida valía menos que sus deudas de juego. ¿Tienes los papeles del banco?, preguntó Carlos, su voz ganando un poco de firmeza al hablar de dinero. En el coche. Mañana a primera hora, cuando se lleven el cuerpo a la funeraria, vamos a abrir la caja fuerte. Necesito ver si cambió el testamento después de la pelea del mes pasado. No creo. El viejo es sentimental. Cree en la familia. Carlos soltó una risita nerviosa. Ese sonido fue lo que terminó de matar al padre dentro de mí. Cree que todavía lo queremos. Cree que todavía lo queremos. Esa frase flotó en el aire, suspendida en la oscuridad. Afuera, un trueno hizo vibrar los cristales de las ventanas. La luz de un relámpago iluminó la habitación a través de mis párpados, pintando el mundo de un blanco espectral por una fracción de segundo. Mira, dijo Elena de pronto. ¿Qué? La planta. Hubo un silencio. Sabía que estaban mirando la cuna de Moisés. La planta que había recibido el veneno destinado a mí. Ahora debía estar negra, marchita, una masa amorfa de tejido vegetal muerto. Se murió, dijo Carlos. Estaba bien esta mañana. Qué raro, murmuró Elena. Sentí que se inclinaba hacia la mesita. Tal vez es un presagio. Hasta las plantas saben que la muerte está aquí. Vámonos, Elena. Me da escalofríos estar aquí viéndolo. Apagarse. Vamos a la sala a esperar. Está bien. Deja la puerta entreabierta. Quiero oír si hace ese ruido de la muerte. Ya sabes, el estertor. Escuché sus pasos alejarse. La puerta crujió levemente al quedar entornada. Me quedé solo de nuevo, pero ya no era el mismo hombre que había estado a punto de beber esa taza hacía una hora. Ese hombre, el padre amoroso, el arquitecto retirado, el viudo nostálgico, había muerto. Ellos tenían razón en una cosa. Alguien iba a morir esta noche en esta habitación, pero no era don Rogelio físico, era don Rogelio, el padre. Abrí los ojos. La habitación estaba sumida en sombras, pero mis ojos se habían acostumbrado. Miré hacia la cuna de Moisés. Estaba destruida, sacrificada. Lentamente, dolorosamente, moví mi mano hacia mi pecho. Mi corazón latía lento, pesado, como un tambor de guerra lejano. Bum, bum, bum. No era el ritmo de un moribundo, era el ritmo de una cuenta regresiva. Me incorporé en la cama, luchando contra la pesadez de los sedantes. Mis extremidades se sentían de plomo, pero mi mente era una navaja afilada. Miré hacia la puerta entreabierta. Una franja de luz del pasillo cortaba la oscuridad de mi cuarto. Podía escuchar sus murmullos abajo, el tintineo de copas. Estaban celebrando, estaban brindando por mi final y por su nuevo comienzo. Creían que la tormenta estaba afuera, golpeando los muros de la casa, pobres ilusos. No sabían que la verdadera tormenta acababa de despertar en la habitación de arriba, y a diferencia de la lluvia, ésta no iba a lavar sus pecados,
Esta iba a ahogarlos. Deslicé mis piernas fuera de la cama. El suelo estaba helado, pero yo estaba más frío. Era hora de bajar. Era hora de morir oficialmente para poder renacer como su peor pesadilla. Me puse de pie, tambaleándome un poco, y caminé hacia el espejo del armario. Un relámpago iluminó mi reflejo. Un viejo con pijama de seda, pálido, ojeroso, con el pelo revuelto, parecía un fantasma. Sonreí. Una sonrisa sin alegría, una mueca que mostraba demasiados dientes. Perfecto, susurré a mi reflejo. Si quieren un fantasma, les daré un fantasma. Me dirigí hacia la puerta. Ellos esperaban un cadáver dócil que firmara su herencia con su silencio. Lo que iban a encontrar era un arquitecto listo para demoler su propia obra maestra, ladrillo por ladrillo, con ellos adentro. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo cómo el frío del suelo subía por mis piernas como una advertencia antigua. Afuera, en el pasillo, las voces de Carlos y Elena se filtraban desde la planta baja, distorsionadas por la acústica cavernosa de la casa. Reían. Era un sonido obsceno, burbujeante, como champán barato descorchado en un funeral. Mañana mismo cambio las cerraduras, decía Elena. Su voz rebotaba contra las paredes de caoba que yo había mandado tallar a mano hace 30 años. No sé si deberíamos esperar. Ya sabes, por el luto, respondió Carlos. Siempre el cobarde, incluso en su victoria. ¿Luto? El luto es para los que importan, cariño. Esto es una transacción. Me detuve en el rellano de la escalera, oculto en las sombras. Desde allí podía ver el haz de luz que salía de la biblioteca. El dolor que sentía no era físico, aunque mi corazón, drogado y traicionado, latía con un ritmo errático. El dolor era existencial. Era como descubrir que los cimientos de tu vida no eran de hormigón, sino de arena, y que la marea finalmente había subido. Si alguien ha visto alguna vez cómo se derrumba un mito, sabrá que no hace ruido. Es silencioso. Es el momento en que un niño descubre que los Reyes Magos son sus padres, o cuando un padre descubre que su hijo es un extraño con su mismo apellido. Bajé el primer escalón. La madera crujió. Me congelé. Abajo, el silencio fue inmediato. ¿Oíste eso?, preguntó Carlos. Es la casa, Carlos. Las casas viejas crujen cuando llueve. Deja de ser tan paranoico. No sé, Elena. Juraría que sonó arriba. Nadie está arriba, idiota. Solo el cadáver de tu padre y esa enfermera inútil que seguramente está durmiendo. Sirve otra copa. Esperé. Contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Cuando el tintineo de las copas volvió a sonar, continué bajando. Esta vez pisé cerca de la pared, donde la madera es más firme. Un truco que aprendí cuando era niño y me escapaba para robar dulces de la cocina. ¿Quién diría que 60 años después usaría el mismo truco para robar mi propia vida de vuelta? Llegué a la planta baja. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. Me acerqué, pegándome a la pared como una sombra más larga y vieja. Dentro, la escena era un cuadro de Goya, grotesco y fascinante. Carlos estaba sentado en mi sillón de cuero favorito, con los pies sobre el escritorio. Sostenía mi reloj de bolsillo, mi Longines, balanceándolo por la cadena como un péndulo hipnótico. Elena estaba de pie junto a la chimenea, revisando unos papeles con la avidez de un buitre picoteando un hueso. Aquí está, dijo ella, señalando una cláusula con su uña roja. En caso de fallecimiento repentino, la tutela de los bienes pasa al primogénito de manera inmediata, salvo disposición notarial en contrario. Es nuestro, Carlos, todo. La casa, las cuentas en Suiza, las acciones. ¿Y las deudas?, preguntó Carlos, mirando el reloj girar. Esos tipos no van a esperar a que se lea el testamento. Les pagamos mañana con lo que hay en la caja fuerte. Tu padre siempre guarda efectivo, mucho efectivo. Viejo tacaño, murmuró Carlos. Detuvo el reloj en el aire y lo miró con desprecio. Siempre diciéndome que el dinero se gana, no se hereda. Bueno, papá, parece que al final tenías razón. Me lo gané. Tuve que esperar a que te murieras, pero me lo gané. Sentí una náusea profunda, no por el veneno que casi bebo, sino por la toxicidad de esas palabras. Elena se acercó a él y le quitó el reloj de la mano. Es una antigüedad preciosa, dijo, sopesándolo. ¿Cuánto crees que nos den por él? No lo sé. Era de mi abuelo. Papá decía que marcaba el tiempo de la familia. Pues ahora marca nuestro tiempo. Elena soltó una risa seca y guardó el reloj en su bolsillo.
Mañana lo llevamos al tasador, junto con los gemelos de oro y esa colección de plumas ridícula. Me llevé la mano al pecho. Ese reloj no era solo oro y engranajes, era el tiempo que mi padre pasó trabajando en la mina para darme estudios, era el tiempo que yo pasé construyendo este imperio para Carlos, y ahora iba a ser vendido al peso para pagar los vicios de un hijo ingrato y una nuera ambiciosa. Hay un tipo de frío que no viene del clima. Es el frío de saber que tu historia termina en una casa de empeño. Me di la vuelta. No podía entrar ahí ahora. Si entraba, los mataría con mis propias manos, y entonces yo sería el criminal y ellos las víctimas. No, necesitaba algo más definitivo, algo legal, algo eterno. Regresé a mi habitación, subiendo las escaleras con un peso nuevo en los hombros. Ya no era el peso de la muerte, sino el de la responsabilidad. Marta estaba esperándome en el pasillo, temblando. «Señor», susurró, «¿qué hace levantado?» «Sí lo ven». «Ya no importa, Marta. Necesito que hagas una llamada». «¿A quién? ¿A la policía?» «No, aún no. Llama al doctor Arriaga. Dile que venga temprano. Dile que creo que ya sucedió». Marta abrió los ojos como platos. «¿Quiere que finja su muerte?» «Quiero que prepares el escenario, hija. Mañana va a haber una función y yo voy a ser el actor principal». La mañana llegó gris y húmeda, como si el sol tuviera vergüenza de salir. Me acomodé en la cama, rígido, con las manos cruzadas sobre el pecho. Había practicado la respiración superficial durante horas. Marta me había maquillado ligeramente, acentuando mis ojeras y dando a mi piel un tono ceroso con un poco de talco. Desde mi posición podía oír el alboroto abajo. El doctor Arriaga llegó a las 8 en punto. Era un hombre bajo, sudoroso, con un maletín de cuero desgastado y una ética aún más raída. Sabía que tenía deudas de juego, igual que Carlos, pájaros del mismo plumaje. «Suban, por favor», dijo la voz de Elena, fingiendo un tono quebradizo que me dio ganas de vomitar. Fue durante la noche. Lo encontramos así esta mañana. Los pasos subieron la escalera. Carlos, Elena, el doctor y, para mi sorpresa, el abogado de la familia, el licenciado Perea. Un hombre honesto, gracias a Dios. Carlos debió llamarlo para agilizar el trámite. Entraron en la habitación. Mantuve los ojos cerrados, pero mis otros sentidos estaban en alerta máxima. Olía a café rancio en el aliento del doctor cuando se inclinó sobre mí. Sentí sus dedos húmedos en mi cuello. Apenas me tocó. Fue un examen de pantomima. «Lo siento mucho», dijo Arriaga, enderezándose. «Paro cardiorrespiratorio. Probablemente sucedió en sueños. No sufrió». «Gracias a Dios», dijo Elena. Pude oír su sonrisa. «Necesitamos. Ya sabe, ¿una autopsia?», preguntó Carlos, con la voz temblorosa de quien teme que se descubra el truco. «No es necesario», se apresuró a decir Arriaga, dado su historial médico y su edad. «Firmaré el certificado ahora mismo. Muerte natural». «Gracias, doctor», dijo Carlos. «Es un alivio». «Licenciado», intervino Elena, girándose hacia el abogado. «¿Podemos proceder con la lectura del testamento?» Rogelio quería que fuera rápido. Odiaba los trámites largos. «Señora, el cuerpo aún está caliente», respondió Perea, escandalizado. «Debemos esperar al menos al funeral». No, insistió Carlos. Papá era práctico. Él querría que resolviéramos esto para proteger el patrimonio. Hubo un silencio tenso. Perea suspiró, el sonido de papeles removiéndose en un maletín. «Está bien, si insisten. Tengo una copia aquí, pero es irregular». «Proceda, por favor», ordenó Elena. Sentí que se acercaban a la cama, usándola casi como una mesa de conferencias. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué profanación! Yo, Rogelio Domínguez, en pleno uso de mis facultades mentales, comenzó a leer Perea. Su voz era monótona, solemne. «Declaro como heredero universal de todos mis bienes, propiedades y activos financieros a mi hijo Carlos Domínguez». Escuché el suspiro de alivio de Carlos. Fue un sonido largo, como un neumático desinflándose. «Con la condición», continuó Perea. «¿Condición?», saltó Elena. «¿Qué condición? Él nunca habló de condiciones». «Con la condición de que mi muerte sea certificada como natural y que mi cuerpo sea enterrado junto a mi esposa, sin cremación previa». Se hizo un silencio absoluto en la habitación, un silencio denso, pesado, peligroso.
Eso es ridículo, dijo Elena, su voz subiendo una octava. Queremos cremarlo, es más higiénico, más rápido. El testamento es claro, señora, dijo Perea. Si se crema el cuerpo antes de 5 años, la herencia pasa automáticamente a la beneficencia pública. Maldita sea, gritó Carlos. Viejo estúpido, incluso muerto tiene que controlar todo. Tranquilo, amor, susurró Elena, aunque su susurro era audible. Solo lo enterramos. Y luego, bueno, luego vendemos todo. Da igual. Firma los papeles, doctor. Y usted también, licenciado. Demos fe de que ha muerto. Oí el rasgueo de una pluma sobre el papel. Scratch, scratch. El sonido de mi vida siendo archivada. ¿Dónde firmo?, preguntó Carlos. Aquí, como testigo y heredero. Era el momento. El tiempo de los muertos ha terminado. Comienza el tiempo de la justicia. Marta, que estaba parada junto a la cómoda, presionó el botón del pequeño altavoz Bluetooth que habíamos escondido detrás de las cortinas. De repente, la voz de Elena llenó la habitación. Clara, nítida, amplificada. Le puse dosis doble. Si se lo tomó, ya debería estar listo. Parece un cadáver. Ya no es tu padre. Es un obstáculo. Y los obstáculos se eliminan. El bolígrafo cayó al suelo. Carlos soltó un grito ahogado. Elena jadeó, retrocediendo hacia la puerta. ¿Qué es esto?, preguntó el licenciado Perea, mirando alrededor confundido. La grabación continuó. Mañana a primera hora, vamos a abrir la caja fuerte. Es nuestro, Carlos. Todo. ¡Apágalo!, chilló Elena. ¿Quién está haciendo eso? Soy yo, dije. Abrí los ojos. Me senté en la cama lentamente, quitándome la rigidez de la muerte fingida como quien se quita una sábana vieja. El doctor Arriaga se puso blanco como el papel y tuvo que agarrarse al respaldo de una silla para no caerse. Carlos retrocedió hasta chocar con la pared, con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo al mismísimo diablo. Y tal vez lo estaba viendo, o al menos al ángel vengador en el que me había convertido. «Papá», balbuceó Carlos. «Papá, tú estabas muerto», terminé la frase por él. Mi voz era fuerte, resonante, sin rastro de la debilidad fingida. Casi, Carlos, casi, pero cometieron un error de cálculo, subestimaron la resistencia de los materiales. Me puse de pie. Mis piernas temblaban un poco, pero me mantuve erguido, alto, recuperando la estatura que me habían robado con su veneno. «Es un truco», gritó Elena, señalándome con un dedo tembloroso. «Está loco, mírenlo, debe tener demencia. Esa grabación es falsa». «Señora», dijo el licenciado Perea, su voz fría y profesional, «reconozco su voz, y veo que don Rogelio está muy vivo. Doctor Arriaga, ¿me explica cómo certificó una muerte natural hace 2 minutos?» El doctor no respondió. Estaba ocupado tratando de hacerse invisible. Caminé hacia Carlos. Él se encogió, haciéndose pequeño, volviendo a ser el niño que rompía jarrones y escondía los trozos. Pero esta vez no había pegamento que arreglara lo que había roto. «Devuélvemelo», le dije, extendiendo la mano. «¿Qué?», susurró, con lágrimas de terror corriendo por sus mejillas. «Tú sabes qué». Con manos temblorosas, Carlos buscó en el bolsillo de Elena, quien estaba paralizada, respirando agitadamente, y sacó el reloj de bolsillo. Me lo puso en la mano. El metal estaba caliente por su tacto. Lo sentí sucio. Saqué un pañuelo de mi pijama y limpié el reloj meticulosamente, borrando sus huellas, borrando su codicia, borrando su traición. Clic. Abrí la tapa. Clac. La cerré. «El tiempo se acabó, hijo», dije suavemente. «Papá, por favor», ella me obligó. «Yo no quería. Tengo deudas, papá, me van a matar». «No, Carlos, tú elegiste. Podías haberme pedido ayuda, podías haberme dicho la verdad, pero elegiste el camino fácil, elegiste el veneno». Miré hacia la puerta. 2 oficiales de policía entraron, seguidos por Marta, quien lloraba en silencio. «¿Oficiales?», dije, señalando a la pareja en duelo. «Creo que tienen suficiente evidencia para un caso de intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos. El licenciado Perea les entregará la grabación completa». «No, no puedes hacernos esto», gritó Elena mientras un oficial le ponía las esposas. «Soy tu familia». «No», Elena, respondí, mirándola a los ojos por última vez. «Mi familia es la gente que me cuida, no la que me mata».
Carlos no dijo nada mientras se lo llevaban. Ni siquiera me miró. Mantuvo la cabeza baja, derrotado no por mí, sino por su propia mediocridad. Cuando la habitación quedó vacía, salvo por Marta, el abogado y yo, sentí que las piernas me fallaban. Me senté en el borde de la cama. Don Rogelio. Marta se acercó. ¿Está bien? Miré la cuna de Moisés en la mesita de noche. Sus hojas estaban negras, muertas. Había dado su vida por la mía. Estoy vivo, Marta dije, y por primera vez en meses sentí que la palabra tenía peso. Estoy vivo. Un mes después. El otoño había llegado a la ciudad, tiñendo los árboles de la avenida de Dorado y Óxido. Estaba sentado en el porche, envuelto en una manta de lana, mirando el jardín. El aire era fresco, limpio, ya no olía a almendras amargas, olía a tierra mojada y a hojas secas. La casa estaba en silencio, pero ya no era ese silencio de tumba de antes, era un silencio de paz, de descanso. Marta salió con una bandeja. Su té. Don Rogelio. La miré. Había miedo en sus ojos, un remanente del trauma. Sonreí y tomé la taza. Gracias, hija. Bebí un sorbo largo y caliente. Sabía a manzanilla, sabía a lealtad. Saqué el reloj de mi bolsillo. Le había dado cuerda esa mañana. El tic-tac era fuerte, constante, un corazón mecánico que no fallaba. Mucha gente piensa que al final de la vida lo que importa es lo que dejas atrás. El dinero, las casas, el apellido. Se equivocan. Lo único que importa es quién se queda a sostener tu mano cuando la luz se apaga. Y a veces, para encontrar a esa persona, tienes que perder a todos los demás. Miré el jardín, donde el jardinero estaba plantando nuevas flores. Había pedido que llenaran los parterres de cunas de Moisés. Dicen que después de un incendio forestal, el suelo es más fértil que nunca. Las cenizas nutren la tierra. Yo había quemado mi bosque, había perdido a mi hijo. Pero mientras veía el vapor subir de mi taza hacia el cielo gris, supe que por fin podía empezar a crecer de nuevo. El invierno llegaría pronto, sí, pero yo ya no tenía frío.